En el año 1929, Freud estaba en Viena y estaba escribiendo un libro sobre por qué el ser humano no lograba ser feliz. Y pensá que 4 años después Hitler llegaría al poder en Alemania, que 10 años después comenzaría la Segunda Guerra Mundial, que 16 años después aparecería Hiroshima. Así que lo que Freud estaba escribiendo era algo que estaba sucediendo. Él escribió que el hombre se había convertido en una especie de Dios con prótesis, pero que cuando se ponía todos esos artefactos, aunque era magnífico, como esas prótesis no salían de su cuerpo, le traían problemas. Y enumeró algunos de esos problemas. Él hablaba, por ejemplo, del teléfono. Y él decía que, bueno, sí, el teléfono permite escuchar a alguien a cientos de kilómetros. Habló del tren, del barco, que podía llevarte a donde antes no podías llegar, de los anteojos, del telescopio, que podías capturar imágenes de mucho más de cerca que antes pasaban desapercibidas. Habló del fonógrafo, que capturaba sonidos que antes se perdían en el aire. Pero él escribió que aunque la vida ahora parecía un cuento de hadas, porque el hombre había logrado con su ciencia casi todo lo que había soñado, después de todo ese progreso comenzó a utilizar una objeción a la que él le llamó la objeción pesimista. Él decía, mira, es verdad que ahora puedo escuchar la voz de mi hijo que está lejos, pero si no existiera el tren, ese tren que se lo llevó lejos, mi hijo nunca hubiese necesitado el teléfono para escuchar mi voz a esa distancia. Es cierto que mi amigo pudo cruzar el océano, pero si no hubiese existido el barco, él no se hubiese ido de viaje y no hubiese necesitado el telégrafo para decirme que había llegado bien. O sea, ¿de qué sirve, decía él, que hoy menos niños mueran si precisamente por eso que ahora tenemos, podemos tener menos hijos y vivir incluso con más cuidado que antes? ¿O de qué sirve vivir más años si esos años son miserables y tan pobres en alegría que terminamos esperando la muerte como un alivio? Así que Freud llamó a esto la objeción pesimista. Y él escribió que parece claro que no estamos muy cómodos con nuestra cultura actual. Y recuerda que él está escribiendo esto en el 1929. El libro se llamaba El malestar en la cultura. Y trataba de responder algo que creo que es muy simple y sigue siendo simple, ¿no? Si la cultura avanza, si tenemos más que antes, ¿por qué el malestar no baja? Y empezó a describir el problema de 1929. El ser humano quiere dos cosas, ser feliz y sufrir menos. Y esas dos cosas chocan con tres fuentes de sufrimiento que él presenta en el libro. Él dice que la primera es el propio cuerpo, o sea, el cuerpo que envejece, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que duele. La segunda es el mundo exterior, la naturaleza que puede destruirte cuando ella quiera. Y el tercero, dijo Freud, que es la más dolorosa. Dice que es el sufrimiento que viene de los otros, de las relaciones con las otras personas, de los vínculos. Y agregó que nosotros tendemos a pensar que este sufrimiento es también opcional, como el resto de los sufrimientos. Y con tanta amenaza de dolor, el ser humano rebaja lo que espera. O sea, ya no busca ser feliz, solo busca no sufrir tanto. O por lo menos escapar del sufrimiento por un rato, tanto como sea posible. Así que en el malestar de la cultura, Freud enumeró los métodos que el ser humano usa para defenderse del sufrimiento, o sea, para bajar ese sufrimiento. Y en primer lugar, utiliza el aislamiento, es decir, alejarse de la gente, porque si la gente me hace sufrir, la solución, bueno, pues tomar distancia y quedarme solo. Entonces, la felicidad que te queda ahí es la que no se complica con nadie. Él luego habló del dominio técnico, o sea, atacar a la naturaleza en lugar de huir de ella, o sea, construir, controlar, transformar el entorno con ciencia, con tecnología, cambios que te protejan de esa naturaleza. Y el tercero lo describió como el más crudo, pero también el más efectivo, el químico, la intoxicación, porque él señalaba que hay sustancias que cuando entran a tu sangre te dan placer directo y que además cambian algo en tu forma de sentir, te desconectan de lo que duele, o sea, impactan las dos cosas al mismo tiempo. Y escribió que por eso tanto las personas como los pueblos les han dado a las sustancias un lugar fijo en sus vidas.
que ya no pueden vivir sin ellas, que no solo te dan placer inmediato, sino que te dan también independencia del mundo exterior. Porque sabes que con quitapenas, como le dice, siempre vas a poder escaparte de la realidad y refugiarte en un mundo propio donde las cosas allí te van a molestar mucho menos. Y él agregó que es precisamente esa cualidad la que hace peligroso este tercer método, que a veces termina desperdiciando enormes cantidades de energía que podías haber utilizado en cambiar la realidad de las cosas. Freud escribió eso, insisto, en el año 1929 y no estaba hablando de algo marginal, estaba describiendo algo que ya entonces se veía como parte de la cultura. Era la cultura misma que lo había normalizado. Y en este libro, El malestar de la cultura, Freud dedicó muy buena parte de él a explicar por qué las relaciones con otros son la fuente más dolorosa del sufrimiento. Y ahí dijo que el hombre no es una criatura tierna que solo busca amor y afecto y que solo ataca si lo atacan primero. No. Él dijo que el hombre tiene agresividad incorporada, que cuando miras a otro no solo ves un posible amigo o un colaborador, que también ves a alguien a quien podrías explotar, a quien podrías robar, humillar, lastimar. Y él llamó a esto el homo homini lupus, o sea, el hombre es lobo para el hombre. Y Freud preguntó, ¿quién se atrevería a negar esto después de todo lo que ya sabemos sobre la historia y sobre la vida? Y ahí describió, las invasiones de los hunos, las masacres de los mongoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, la conquista de Jerusalén por los cruzados, la crueldad de la última guerra mundial. Y dijo que hay que aceptar humildemente que esto es así, que así somos los seres humanos, que estas tendencias agresivas que sentimos en nosotros y que suponemos que existen en los demás hace que nuestras relaciones sean tan difíciles. Por eso, entonces según él, la cultura tiene que poner tantas reglas, tantas restricciones, tantos métodos para obligar a que la gente se lleve bien. Porque esa agresividad básica entre los hombres en esta sociedad está siempre al borde de romperse. Y el interés común de trabajar juntos no alcanza para mantenernos unidos, porque las pasiones son más fuertes que la razón. Entonces la cultura hace múltiples esfuerzos para frenar esa agresividad, para controlarla. Y de ahí, vienen todas esas reglas sobre el cómo debemos relacionarnos, de ahí las restricciones sobre la sexualidad, de ahí el mandato de amar al prójimo como a ti mismo, pero aún así con todos esos esfuerzos todavía no se ha logrado tal cosa. Y lo que Freud señaló en el malestar de la cultura es que esa batalla constante entre el impulso de la vida y el impulso de la muerte tiene un precio enorme. Y que el precio que pagamos por el progreso de la cultura es la pérdida de la felicidad por el aumento del sentimiento de culpa. Y creo que esto es clave en el pensamiento de Freud en este libro. No solo no somos más felices con todo lo que tenemos, además cargamos con algo nuevo, la sensación de que deberíamos estar mejor, pero no lo estamos. De que hay algo en nosotros que no estamos haciendo bien, de que la felicidad debería estar más cerca, pero por alguna razón no la logramos alcanzar. Y ahí es donde los 3 métodos que Freud presentó comienzan a tener un poco más de sentido. O sea, el aislamiento no funciona porque en realidad necesitamos al otro. El dominio de la tecnología tampoco funciona del todo, porque como Freud mostró con la objeción pesimista, cada solución técnica crea un nuevo problema. O sea, el ciclo no se cierra nunca. Entonces queda el tercero. El tercero, que no cambia las condiciones externas, pero sí cambia la forma de percibirlas. O sea, el que te da placer inmediato y te desconecta del dolor. El que te da independencia del mundo sin tener que cambiar ese mundo. Y la cultura no solo lo permite, sino, como dijo Freud, le dio un lugar permanente. Porque lo que Freud llamó sustancias que te dan placer y que te desconectan del dolor, hoy tienen nombres comerciales, tienen recetas médicas, tienen estudios científicos que la validan y está incorporado en la vida de millones de personas como parte de lo básico
que necesitan para ser personas funcionales. Y la cultura lo promovió tanto que llegó exactamente a donde Freud dijo que un día llegaría, a un punto donde muchos ya no pueden vivir sin él. No porque sean débiles, sino porque el sistema de vida que armamos genera tanto malestar, tanta agresividad guardada, tanta culpa acumulada, tantas expectativas que no se cumplen, que necesitas algo que te ayude a soportarlo, a bancarlo de alguna manera. Y Freud vio esto, insisto, hace casi 100 años. Y lo que describió en El malestar de la cultura no era una predicción, era algo que ya estaba sucediendo y que después creció a una escala que probablemente él no imaginó. Y ya hacia el final del libro, él escribió que el destino de la especie humana va a depender de si la cultura logra o no frenar el impulso de la agresión y la autodestrucción que llevamos adentro. Y agregó que esta época merece atención especial, porque llegamos a un punto donde la tecnología que tenemos nos haría mucho más fácil exterminarnos a nosotros mismos hasta lo último. Y de ahí viene una buena parte de la agitación, de la infelicidad y de la angustia que hoy padecemos. 1929, 4 años antes de Hitler, 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial y 16 años antes de Hiroshima. Lo que dejó allí Freud en ese libro es algo que sigue afectándonos hoy casi 100 años después. Si cada generación tiene más recursos, más tecnología, más acceso a todo, ¿por qué cada generación parece necesitar más ayuda para soportarlo? Y esto no es una pregunta moral, tampoco es un juicio sobre quién necesita medicación o cualquier otra cosa para manejar el dolor. Habla de si cada generación tiene más que la anterior, ¿por qué cada generación necesita más ayuda para soportar la vida que vive? Pensarlo.